¿Has notado cómo hoy que hablas de pecados sexuales se convirtió en casi un tabú, incluso dentro de las iglesias? Parece que muchos evitan el sujeto, como si ignorara que fuera a resolver. Pero la verdad, mi amigo, es que la Biblia es clara, directa y sin medio palabras cuando se trata de pecado sexual y sus consecuencias espirituales. Peor aún, estamos viviendo tiempos cuando Satanás ha usado con precisión sensualidad, lujuria e inmoralidad sexual como herramientas para destruir vidas, familias y ministerios enteros. Puede estar luchando en silencio, llevando culpa, recuerdos y tentaciones que te encarcelan. O conoce a alguien en este camino. Cualquiera sea el caso, necesito decirte hay esperanza, hay liberación y hay renovación espiritual en Cristo. Pero para eso, es necesario enfrentar la verdad, arrepentirse y buscar la pureza y la santidad que Dios espera de nosotros. En este video, les revelaré los 7 pecados sexuales más terribles en la Biblia, aquellos que muchos pastores evitan predicar por miedo a ofender o perder seguidores. Pero aquí, la preocupación no es complacer a los hombres, sino obedecer los mandamientos de Dios. Prepárese, porque algunas de estas verdades pueden sorprenderlo, pero también pueden ser el primer paso para su transformación espiritual y una nueva vida en Cristo. Si buscas vivir una vida santa, superar el deseo carnal y comprender las consecuencias espirituales de cada elección, quédate conmigo hasta el final. En el último punto, les contaré un secreto bíblico sobre la liberación que pocas personas conocen. Suscríbase al canal, habilite notificaciones y comparta con alguien que conoce que necesita escuchar este mensaje. Descubra la verdad que muchos evitan y entienden cómo podemos vivir en pureza, lejos de la inmoralidad sexual. Cuando hablamos de pecados sexuales en la Biblia, uno de los temas más controvertidos, y muchos prefieren barrer debajo de la alfombra, es la homosexualidad. El punto aquí no es el prejuicio o el odio, sino la visión cristiana conservadora basada en la obediencia bíblica. La palabra de Dios siempre ha llamado este acto de pecado, y no es por falta de amor que se ala, sino precisamente porque los que aman advierten el peligro. Satanás usa confusión emocional y sexual para alejar a las personas de la pureza y la santidad. Levítico mismo 1822 dice, no te acostarás con un hombre, como si fuera una mujer él es abominación. Y antes de que alguien venga con la conversación de que esta es la antigua ley, en el Nuevo Testamento se repite. Romanos 1:2627 muestra cuánto Dios se entristece cuando los hombres y las mujeres dejan la relación natural para rendirse a pasiones vergonzosas. La práctica es vista como deshonrosa y cargada de graves consecuencias espirituales. Para aquellos que aún dudan, eche un vistazo a 1 Corintios 6:910. Allí Pablo deja en claro que aquellos que viven en este pecado, como en otros, como adulterio, fornicación y lujuria, no heredarán el reino de Dios. Esto no es un discurso de condena, es exhortación. Es una alerta de amor. Porque solo aquellos que saben la verdad pueden ayudar al otro a deshacerse de las garras de Satanás y abrazar la liberación que existe en Cristo. El error a menudo es confundir la identidad con el comportamiento. La Biblia no condena a la persona, sino al acto. Cada ser humano es amado y puede encontrar perdón, arrepentimiento y transformación. No importa cuán profundo haya caído alguien, Dios ofrece esperanza y llama a una nueva vida en Cristo. La invitación es dejar atrás las antiguas prácticas y buscar modestia, santidad y vida santa. Y lo sé, no siempre es fácil. Existen tentaciones, el mundo aplaude, e incluso algunas iglesias modernas intentan relativizar. Pero aquellos que desean obedecer los mandamientos de Dios deben elegir entre complacer al mundo o seguir la dirección de la palabra. Y eso va por todos los pecados sexuales. La verdadera libertad viene solo cuando ponemos el deseo carnal bajo el propietario de Cristo. Si usted o alguien se enfrentan a esta pelea, sepa que hay salida. Comience con un paso de fe mineral. Busque consejos de líderes espirituales firmados en la Biblia. Evite el contenido y los entornos que alimentan la práctica y lean buenos libros como La batalla de cada hombre o La batalla de cada mujer. Fortalecerte en Dios, porque solo puede dar fuerza para resistir y caminar en pureza. Y la buena noticia es que miles ya han logrado. Los testimonios de renovación espiritual muestran cómo Dios transforma las mentes, los corazones y los deseos. Nadie necesita vivir como rehén de los pecados sexuales. Y ese es solo el comienzo. Porque además de la homosexualidad, hoy hay otros pecados camuflados y aplaudidos, como la sensualidad flagrante que se hace cargo de las redes sociales y los programas de televisión. Y este es el siguiente punto del que hablaremos. La sensualidad es uno de esos pecados sexuales astutos que, tan comunes, la mayoría ya no se da cuenta.
Se manifiesta en la obsesión con los placeres de los sentidos, especialmente lo sexual. Pero no se equivoque detrás de la ropa provocativa, la apariencia insinuante y los postes cargados de malicia. Existe una vieja estrategia de Satanás para seducir y corromper. Y el más preocupante, muchos cristianos están cayendo en este vínculo disfrazado de modernidad. La Biblia está clara al respecto. 1 Timoteo 2:910 guías que las mujeres y que valen los hombres también se ven con modestia, decencia y descripción. No es caretice, es obediencia bíblica. La sensualidad no es solo lo que viste, sino lo que comunicas. Un atuendo, un video o incluso un subtítulo lleno de segundas intenciones revelan mucho de lo que está en el corazón. Y lo que hay en el corazón, tarde o temprano, se convierte en actitud. La cultura actual predica lo contrario. Cuanto más audaz, mejor. Cuanto más me gusten, más deseado. Y así, la lujuria y la inmoralidad sexual se infiltraron en la vida cotidiana sin fanfarria. Romanos 1314 aconseja, revisan al Señor Jesucristo y no premeditan cómo satisfacer los deseos de la carne. Un simple consejo, pero requiere coraje para aplicar en una era dominada por el exhibicionismo y la sed de aprobación. Si siente que la sensualidad está controlando sus hábitos, comience a cerrar algunas puertas. Revise los perfiles que sigue en las redes sociales, el contenido que consume e incluso los entornos a los que va. El deseo carnal se alimenta de lo que le permite entrar a través de los ojos y los oídos. Busque contenido que construya su fe y fortalezca su búsqueda de pureza y santidad. Sí, se necesita trabajo, pero vale la pena. La lucha contra la lujuria es vieja. Gálatas 5:921 ya advirtió sobre las obras de la carne, incluida la impureza y la sensualidad. ¿Y la consecuencia? Aquellos que viven en estas prácticas no heredarán el reino de Dios. No sirve de nada adornar el discurso, existen consecuencias espirituales y son graves. Pero lo bueno es que donde hay pecado, también existe la oportunidad de arrepentimiento y transformación para quienes buscan sinceramente la liberación. Aquí, la clave está en la disciplina diaria. Así como uno aprende un mal hábito, es posible cultivar buenos hábitos espirituales. Medita en versos que hablan de la vida santa, practica modestia en actitudes y vestidos, y pídale a Dios que investigue tu corazón. Un buen libro para ayudar con esto es El sexo y el alma de Louis Smedes, lectura directa, realista y bíblica sobre el tema. Y antes de que alguien piense que la sensualidad es solo el problema de las mujeres, puro error. Los hombres también son objetivos fáciles. El mercado de entretenimiento, las series y los anuncios lo saben. Por lo tanto, el siguiente punto tocará algo aún más delicado: adulterio. Un pecado que destruye hogares, corazones y deja marcas profundas. Hablemos de esto a continuación. El adulterio es quizás uno de los pecados sexuales más antiguos y devastadores reportados en la Biblia. Es infidelidad matrimonial, cuando alguien rompe el pacto hecho ante Dios y el cónyuge. Y no se equivoquen, las consecuencias espirituales y emocionales de este pecado son profundas. A Satanás le encanta trabajar en este terreno, utilizando el deseo carnal y la sensualidad para poner lagunas en las bodas y destruir familias. La Biblia es bastante sencilla. Éxodo 2014 ya queda en el famoso decálogo: no manipularás. Y Mateo 5:2728 va más allá, advirtiendo que incluso el pensamiento inmundo ya se considera pecado. Jesús dejó en claro que la pureza comienza en el corazón y los ojos. Es decir, no es solo el acto físico, sino los deseos e intenciones secretos que deben ser observados. Y es en este campo oculto que generalmente nace el adulterio. Las consecuencias, enorme. Proverbios 6:3233 advierte que cualquiera que cometa adulterio no tenga juicio, se destruye a sí mismo y coseche la vergüenza, y las heridas es difícil de borrar. Es como abrir una herida en el alma. La confianza se rompe, las marcas son y la vida espiritual se derrumba. Pero, gracias a Dios, hay esperanza. Porque donde hay un arrepentimiento sincero, hay perdón y posibilidad de renovación espiritual. La historia de David con Batseba es un ejemplo clásico. Un rey, hombre según el corazón de Dios, cayó en esta trampa. El deseo carnal cegó su discernimiento y las consecuencias fueron trágicas: muerte, traición, vergüenza pública y marcas en su descendencia. Pero cuando David reconoció el pecado y lloró de misericordia, Dios trajo la liberación y le dio una nueva oportunidad. Esto demuestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Hoy, en tiempos de redes sociales, donde las oportunidades de inmoralidad sexual son abundantes, la vigilancia debe redoblarse. Conversaciones inocentes vieron coquetear.
Me gusta convertirse en reuniones. Y cuando ves, la alianza estaba rota. Por lo tanto, Hebreos 13:4 refuerza el matrimonio. Debe ser honrado por todos el lecho matrimonial, conservado puro, porque Dios juzgará a los inmundos y los adúlteros. Simple como eso. Si se enfrenta a esta tentación, sepa que hay salida. Evite situaciones de riesgo, bloquee contactos peligrosos, confiese sus debilidades a Dios y un mentor espiritual. Busque recursos, como libros de matrimonio blindado, y fortalezca su intimidad con el Señor. Cuanto más cerca de Cristo, menor es el espacio para los ataques de Satanás. Y no pienses que solo aquellos que están casados corren ese riesgo. El deseo carnal es democrático y llega soltero y casado. Por lo tanto, en el siguiente momento, hablaremos de otro pecado sexual que parece inofensivo, pero que abre puertas gigantes para la destrucción espiritual, la fornicación. Y créeme, ella está mucho más presente de lo que piensas. La fornicación es otro pecado sexual que la Biblia se acerca seriamente y que muchos han ignorado en la era moderna. Este pecado se refiere a la actividad sexual fuera de matrimonio, ya sea entre otra situación en la que la unión no sea sagrada ante Dios. El problema de la fornicación va mucho más allá del acto físico, llega al alma, causa daño espiritual y pone un obstáculo en nuestra caminata con Cristo. El apóstol Pablo es bastante claro en 1 Corintios 6:18, me escapé de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que cometen una persona están fuera del cuerpo, pero aquellos que pecan sexualmente pecan contra el propio cuerpo. La inmoralidad sexual, que incluye fornicación, se ve como un ataque directo al templo del Espíritu Santo. Cada vez que alguien se rinde a esta práctica, compromete la pureza y la santidad de su cuerpo, que debería dedicarse a Dios. La Biblia también nos enseña que la fornicación no es un pecado que solo afecta al cuerpo, sino también al corazón y a la mente. Cuando alguien se rinde al deseo carnal fuera del matrimonio, está permitiendo que Satanás tome control de su vida emocional, alejando a la persona de la pureza y la santidad. El resultado de esto, las consecuencias espirituales distanciantes y dolorosas de Dios que pueden afectar no solo la vida personal, sino también espiritual. Además, Efesios 5:3 dice que entre ustedes ni siquiera debe mencionar la inmoralidad sexual o cualquier tipo de impureza. Esto incluye no solo acto físico, sino también pensamientos, deseos e incluso gestos. La fornicación es un pecado que comienza en mente y se materializa en el cuerpo. Por lo tanto, la vigilancia debe ser constante. La mente debe renovarse para que el comportamiento se transforme. En el tiempo fácil, el acceso a contenido explícito y un mundo cada vez más sexualizado, la tentación es excelente. Pero en 1 Tesalonicenses 4:3 somos recordados que la voluntad de Dios es que está santificado abstenerse de la inmoralidad sexual. Esta no es una sugerencia, es un comando divino. La pureza y la santidad son marcas de la vida cristiana y necesitamos tomar decisiones diarias que se alejen del pecado. Si estás luchando contra este pecado, el primer paso es la decisión de no vivir la vida como antes. Arrepentirse y buscar la liberación que ofrece Cristo. Romper con entornos, amistades y contenido que alimentan la tentación. Y, por supuesto, fortalezca su vida de oración y su lectura de la Biblia. Libros como Superar la tentación de Neil Anderson pueden ser herramientas poderosas para ayudar en esta batalla diaria. Por mucho que el mundo sea ampliamente aceptada por el mundo, no cambia la visión de Dios. Nos llama a vivir puro y santo. Y esto nos prepara para el siguiente tema, el pecado de la lujuria, que se esconde detrás de muchos otros comportamientos. Abordemos pronto y verá cuán profundo está este pecado vinculado a la fornicación. La lujuria es uno de los pecados sexuales más difíciles de identificar, pero también uno de los más destructivos. Es el deseo insaciable e incontrolable de los placeres inmundos, especialmente el carácter sexual. A diferencia de la fornicación, que implica un acto físico, la lujuria comienza en el corazón y la mente. Y desafortunadamente, la sociedad actual cultiva y celebra este tipo de pensamiento, como si fuera normal e incluso deseable. La Biblia es clara sobre el peligro de la lujuria. En Gálatas 5:921, Pablo enumera las obras de la carne, y entre ellos encontramos este pecado. La lujuria es una falta de comportamiento de control, que va más allá del simple deseo carnal e implica la ausencia de moderación. La palabra de Dios nos llama a la modestia, y vivir en el espíritu de lujuria es una negación completa de esta virtud. Cuando alguien se rinde a la lujuria, está abriendo una puerta para la destrucción. Conduce a la inmoralidad sexual y, a menudo, a adulterio y fornicación.
Cuando la mente y el corazón están inmersos en estos pensamientos inmundos, las consecuencias son inevitables: culpa, vergüenza y eliminación de la santidad. Satanás sabe esto y usa esta debilidad humana para esclavizar a los que ceden a sus impulsos. Romanos 1314 dice: cubra al Señor Jesucristo, y ten cuidado con la carne, para satisfacerla en sus lujurias. Cuando caemos en la lujuria, comenzamos a ceder ante la carne y los deseos inmorales. La carne nunca está satisfecha, y es una espiral de insaciabilidad. Este es un camino interminable que solo conduce a la destrucción. Por lo tanto, la clave para superar la lujuria es la obediencia a Dios y la práctica constante de la pureza y la santidad. Puede preguntarse cómo superar la lujuria en un mundo que promueve la sensualidad y la inmoralidad. El primer paso es alejarse de todo lo que alimenta estos deseos. Como Pablo dice en 1 Corintios 618, debemos huir de la inmoralidad sexual. Esto significa cambiar los hábitos, evitar lugares e incluso personas que causan este tipo de deseo inmundo. El cambio comienza con la decisión de obedecer a Dios, no la carne. Además, una vida de oración constante y renovación espiritual es fundamental. Buscar una vida más profunda en Cristo ayuda a transformar los deseos internos. Cuando te llenas de Dios, no hay espacio para los impulsos de la carne. También vale la pena buscar el apoyo de grupos de discipulado o asesoramiento cristiano para ayudar en el proceso de liberación. Libros como El Poder para Vivir en Pureza pueden ser buenos recursos para reforzar su caminata. La lujuria es un enemigo astuto, pero no invencible. Con la ayuda de Cristo y con el esfuerzo personal para mantenerse firme, la liberación es posible. Recuerde que, como todos los demás pecados sexuales, la lujuria tiene un precio, pero con Cristo podemos pagar el precio de la transformación. Y ahora, ¿qué tal ir al siguiente punto, donde vamos a hablar sobre el impacto de la inmoralidad sexual en nuestra vida espiritual y emocional? La inmoralidad sexual es un término amplio que abarca muchos de los pecados sexuales mencionados en toda la Biblia, incluida la fornicación, el adulterio y la lujuria. La palabra griega utilizada para la inmoralidad sexual es pornoia, que se refiere a cualquier comportamiento sexual ilícito o inapropiado, ya sea entre la relación soltera, casada o cualquier otra forma fuera del estándar divino. En un mundo cada vez más permisivo, el concepto de pureza parece estar diluido, pero la Biblia sigue siendo firme en su exhortación a la santidad. En 1 Corintios 618, Pablo nos advierte: me escapé de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete está fuera del cuerpo, pero que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual es una transgresión no solo contra la ley de Dios, sino también contra el ser. Cada acto carnal que viola la santidad del cuerpo tiene repercusiones profundas, y este daño es tanto espiritual como emocional. Una de las consecuencias espirituales más graves de la inmoralidad sexual es la separación de Dios. En Isaías 59:2, se dice que sus iniquidades hacen la separación entre usted y su Dios. El pecado sexual, más que cualquier otro, tiende a crear una barrera entre el creyente y el Dios. La práctica de la inmoralidad sexual no es solo un delito contra la santidad de Dios, sino también contra nuestra propia dignidad como templo del Espíritu Santo. Cuando estamos involucrados en la inmoralidad sexual, estamos permitiendo que el deseo y los impulsos carnales de carne dominen nuestras acciones, lo que resulta en una vida lejos de la verdadera pureza y la santidad. Satanás usa este pecado como una forma de debilitar la fe y desviar a los cristianos de la verdadera libertad en Cristo. El pecado sexual crea una prisión emocional y espiritual, alejándonos de la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. La buena noticia es que si bien el camino de la inmoralidad sexual es destructiva, no es necesario que sea el fin de la historia. En 1 Juan 1:9, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y solo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. El arrepentimiento genuino y la búsqueda de la liberación en Cristo abren puertas para una nueva vida. La renovación espiritual comienza con la decisión de dejar atrás el pecado y recurrir a los caminos de Dios. Muchos cristianos han luchado con la inmoralidad sexual en sus vidas, pero es posible ganar. Comience con un cambio interno de cambio con la Biblia. Medite en las promesas de pureza de Dios y se rodee de influencias positivas. Para ayudar con este viaje, libros como La Victoria de Joshua Harris sobre la inmoralidad sexual ofrecen una guía práctica y bíblica para restaurar la pureza y vivir una vida santa. Si sientes que estás atrapado en un ciclo de inmoralidad sexual, sepa que hay una nueva vida en Cristo esperándote. Jesús puede sanar las heridas más profundas y traer transformación.
La obediencia bíblica y la oración constante son las claves para romper con esta práctica y vivir de acuerdo con el plan perfecto de Dios para su vida. Las consecuencias espirituales de los pecados sexuales son profundas e impactan nuestra relación con Dios y nuestro propio bienestar emocional y psicológico. A lo largo de la Biblia, Dios deja en claro que el pecado sexual trae daños graves no solo al cuerpo sino también al alma. En 1 Corintios 6:910, Pablo nos advierte que aquellos que practican la inmoralidad sexual no heredarán el reino de Dios. Esto significa que hay un precio a pagar, y este precio va más allá de lo físico, es una separación espiritual que puede durar la eternidad. La consecuencia más obvia de la inmoralidad sexual es la eliminación de Dios. El pecado crea una barrera entre nosotros y el Creador. En Isaías 59:2, leemos: sus iniquidades hacen la separación entre usted y su Dios. El pecado sexual es particularmente insidioso porque, además de afectar nuestra relación con Dios, también causa daño a nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra paz interior. Es un acto de rebelión contra los mandamientos de Dios, que nos llama a vivir en pureza y santidad. Las consecuencias espirituales de la inmoralidad sexual también incluyen el debilitamiento de nuestra fe. Cuando nos rendimos a estos pecados, nuestros corazones se vuelven más duros y nuestra mente más oscura. Satanás aprovecha esto para movernos cada vez más de la verdad de Cristo. Con el tiempo, el pecado sexual puede convertirse en una prisión emocional, donde la persona se siente condenada, desesperada y sin dirección. La liberación solo es posible cuando hay un arrepentimiento genuino y la decisión de regresar a la gracia de Dios. Otro impacto espiritual es la pérdida de modestia y obediencia bíblica. La práctica de la inmoralidad sexual debilita la capacidad de tomar decisiones espirituales sabias y justas. En Romanos 12:2, se nos insta a no ajustarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. El pecado sexual evita esta transformación, ya que nos elimina de la voluntad de Dios y sus promesas de la vida abundante y santa. La pureza es esencial para vivir la santidad que Dios desea para nosotros. Cuando cedemos a la tentación sexual, nuestra vida espiritual se da vuelta y, en muchos casos, esto resulta en culpa y vergüenza. La única forma de restaurar la pureza perdida y la santidad es a través del arrepentimiento genuino y la búsqueda de perdón en Cristo. Él es fiel y solo para purificar y renovar nuestra vida espiritual, como nos dice en 1 Juan 1:9. En Hebreos 13:4, la palabra nos recuerda que el matrimonio debe ser honrado por todos, y la cama sin mácula, porque Dios juzgará a los inmorales y adúlteros. Aunque la gracia de Cristo está disponible para todos los que se arrepienten, las consecuencias de comportamiento inmoral pueden tener repercusiones a lo largo de la vida. Dios nos llama a una vida santa, y es misericordioso restaurar a los que se vuelven hacia con un corazón roto. Finalmente, no debemos olvidar que, a pesar de las consecuencias espirituales del pecado, la esperanza nunca se pierde. En 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice: si alguien está en Cristo, una nueva criatura es, han pasado cosas antiguas, he aquí, se han hecho nuevos. En Cristo siempre hay esperanza, transformación y renovación espiritual. El arrepentimiento trae restauración, y la liberación comienza con un corazón dispuesto a rendirse al Señor. Ahora que ha conocido los 7 pecados sexuales más terribles que la Biblia advierte, es hora de reflexionar sobre el impacto real de estos errores en su vida. ¿Estás dispuesto a dejar atrás las prácticas que te alejan de la pureza y la santidad de Dios? Recuerde, no importa cuán profundo sea el pecado, siempre hay esperanza y liberación en Cristo. Ofrece perdón, restauración y una nueva vida para aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Si te viste en alguno de estos pecados, sepa que no estás solo. La ruta de transformación comienza con un simple paso: el arrepentimiento. Abre tu corazón a Dios y déjele llevarte a una vida de obediencia bíblica, modestia y santidad. Al elegir seguir a Cristo, se fortalecerá para resistir las tentaciones y vivir una vida que honre a Dios. Ahora te invito a dar el primer paso a este viaje de renovación espiritual. Suscríbase al canal, habilite las notificaciones y siga siguiendo los videos que lo ayudarán a crecer en la fe y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Y si este video habló con su corazón, compártelo con alguien que también necesita escuchar este mensaje de liberación. No dejes que el pecado domine tu vida. Vive en pureza y santidad en Cristo.